Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 13. Alguien puede decir, hermano, ¿qué tiene que ver esta escritura con la cena del Señor? Vamos a ver. Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 13. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué dice ahí enseguidita? Subraye esto, por favor. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Efeso, el verso número 12 que estamos leyendo dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Qué más sigue diciendo ahí, por favor? ¿Qué dice ahí? Alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero invitarlo para que pongamos mucha atención a la palabra del Señor y que le permitamos al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas. La cena del Señor muchas veces participamos de ella y es un acto dentro de lo que es la iglesia cristiana solemne. Es algo muy especial para todos los que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí es así? Pero muchas veces, aunque sabemos que es un acto solemne, aunque sabemos que es algo especial, muchas veces no alcanzamos realmente a darnos cuenta el verdadero significado de lo que es la cena del Señor. Porque yo les quiero preguntar, ¿qué es la cena del Señor? ¿Quién me contesta? ¿Qué es la cena del Señor? ¿Nadie? Alguien que me diga qué es la cena del Señor, hermano Juanito. Amén. Lo que el hermano Juanito me está diciendo es lo que dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 11, que es una remembranza de lo que es la muerte y la sepultura del Señor. Eso es verdad, porque lo encontramos ahí en Corintios, lo dice, aunque me lo dice con otras palabras, pero está haciendo referencia. Entonces, la cena del Señor es una manera de recordar la muerte y la sepultura del Señor, y el Señor lo enseña de esa manera. Pero sigo preguntando, ¿qué es la cena del Señor? Amén. Y usted lo ve en Corintios capítulo 11, muy al principio. El apóstol Pablo empieza a exhortar al pueblo de Israel porque se reunían, y al reunirse algunos no esperaban de pronto a todos y participaban, y cuando menos llegaban ya estaban borrachos, ya estaban haciendo de lo que era esto algo que no estaba siendo edificativo para la iglesia de Corintios. Pero tiene que ver con la reunión como
con la comunión de todo su pueblo. Pero eso es parte de lo que tiene que ver la cena del Señor. Pero ¿qué es la cena del Señor? Esas son, vamos a ponerlo así, los beneficios de participar de la cena del Señor. El recordarlo cada año, cuando lo hacen cada año. Nosotros no deberíamos hacerlo cada año, porque yo creo que todos los días tenemos que recordar que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y que ahí nos salvó y nos trajo a sus caminos. ¿Alguien más? ¿Qué es la cena del Señor? Mire, ¿qué estamos leyendo en su palabra en este momento? El verso 12, ¿qué dice? En aquel tiempo, ¿qué dice? Estabas sin Cristo. Ahora ponga atención, aquí dice, estaban sin Cristo. Al estar sin Cristo, estaban alejados. ¿De dónde? De la ciudadanía. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? De Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin fe. Oiga, esto está especial. Y sin Dios en el mundo. Ahora, antes de venir nosotros al Señor, muchos de nosotros teníamos religión y sí teníamos a Dios, porque muchas veces nos llegamos a inclinar a lo que se nos enseñó que era Dios, pero esa era nuestra manera. Pero la realidad es que estábamos sin Dios. Y eso es algo precioso, hermanos, porque muchas veces podemos participar de la cena del Señor. Sabemos los beneficios que hay de participar de la cena del Señor, pero muchas veces no logramos realmente entender o comprender realmente lo que tiene que ver con la cena del Señor. Pero la cena del Señor es una celebración de algo que Dios está haciendo, de un pacto que Dios hace con el ser humano. Y el pacto que hace es que antes nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. En otras palabras, no teníamos participación para nada de pronto en las cosas que tenían que ver con el Señor. Estábamos alejados de los pactos que el Señor hizo con el pueblo, y estábamos de alguna manera, dice, sin Dios. En otras palabras, antes que conocer a Cristo, no teníamos a Dios, no teníamos a Cristo, no teníamos al Señor en nuestro corazón. Pero cuando el Señor va a la cruz del Calvario, derrama su preciosa sangre, ahí sella un pacto con el ser humano. Aquel hombre que no tenía a Cristo, ahora tiene a Cristo en el corazón. Como tiene a Cristo, tiene a Dios acá adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo precioso. Y quiero que por favor vayamos a uno de los orígenes que la palabra del Señor nos habla del pacto. Y vaya por favor a Génesis capítulo 17 y veamos la palabra del Señor. Génesis capítulo 17. Hoy el Señor nos va a enseñar algo precioso. Génesis capítulo 17, ¿ya lo tiene? Mire, ¿qué dice el verso 7? ¿Cómo dice el verso 7? Oiga, acuérdese lo que dice el libro de Efesios. El verso 12. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y estábamos ¿qué? Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No se le olvide por favor, esta parte es importante. Ahora, ¿qué dice el verso 7 del capítulo 17 del libro de Génesis? Y estableceré mi pacto entre mí y ti.
Ahí está hablando el Señor con Abraham. Y haga de cuenta que tiene el Señor enfrente a Abraham y le está diciendo a Abraham: voy a establecer mi pacto. Es mi pacto, es mío. Es un contrato, es algo que voy a hacer entre yo y tú, Abraham. Entre mí y ti. Así dice la palabra, o no dice así. ¿Qué más sigue diciendo? Entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti. ¿Qué más sigue diciendo? En tus generaciones. Pero me gusta mucho porque en el verso 17 nos muestran qué consiste el pacto. En primer lugar está diciendo el Señor a Abraham: Abraham, voy a hacer un pacto. Este pacto va a ser entre mí, yo que soy Dios, y tú que eres un hombre mortal. Este pacto lo voy a hacer entre mí, que soy Dios, y ti, tú, Abraham. Pero este pacto no solamente lo voy a hacer entre yo y tú, Abraham, sino este pacto lo voy a hacer con tu descendencia también. Por eso encontramos en la palabra del Señor que muchas veces nos dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, hablando de la descendencia de Abraham, pero no solamente de la descendencia, sino lo vemos hablando en sus generaciones. Pero el pacto que Dios está haciendo con Abraham es este. Leamos una vez más el verso 7, por favor. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Oiga, por pacto perpetuo. Quiere decir, este va a ser un trato. Este va a ser un contrato que yo estoy haciendo contigo. Y este contrato que estoy haciendo contigo va a ser perpetuo, que quiere decir para siempre. Oiga, eso está precioso. Y quiero ir despacio, poco a poquito, para que el Señor nos revele realmente el verdadero significado de lo que es la cena del Señor. Porque es importante y ciertamente es una bendición recordarlo lo más que podamos. Ciertamente tiene que ver con la comunión que hay entre nosotros los hermanos, pero esos son de pronto bendiciones a lo que es la participación de la cena del Señor. Pero lo que queremos saber realmente, ¿cuál es el verdadero significado? Hablando de lo que es la cena del Señor, que viene a simbolizar el pacto que Dios hace con el hombre. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Me va comprendiendo, hermanos? Y eso es importante. Déjenme que le estoy buscando y quiero leérselo en otra versión, lo que estamos leyendo. El verso 7, en la traducción lenguaje actual del libro de Génesis del capítulo 17, se lo voy a leer en esta traducción. Déjenme leérselos en la Biblia Dios habla hoy. El verso 7 dice: la alianza que hago contigo y que haré con tus descendientes en el futuro, oiga, es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Esto está precioso. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Abraham no tenía Dios. Que antes, que de pronto el Señor estaba llamando a Abraham, y cuando llama a Abraham, lo llama, y aquí hay algo precioso, porque
nosotros vamos a la Escritura y encontramos muchas cosas preciosas que en el llamamiento que Dios hace a Abraham, Él lo llama y lo invita a salir de la casa de sus padres y de su parentela, pero lo llama desde antes, y donde él se movía había mucha idolatría, había muchos otros dioses. Pero el Señor llamó a Abraham, y lo que le está diciendo en el verso 7 del pacto que está hablando con Abraham es que el trato que él estaba haciendo con Abraham es que a partir de ese día Abraham ya no iba a estar sin Dios. A partir de ese día Abraham tenía un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que lo estaba recibiendo y estaba haciendo ese trato, estaba haciendo ese pacto con Abraham. Y el pacto es que aunque Abraham no merecía a tenerlo a él como Dios, él quería ser el Dios de Abraham, y no solamente quería ser el Dios de Abraham, quería ser el Dios de su descendencia, y no solamente quería ser el Dios de su descendencia, quería ser el Dios de sus generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algo que no alcanzamos. Muchas veces podemos hablar mucho de la cena del Señor, pero yo he percibido por la palabra, lo que Dios me ha mostrado es que muchas veces realmente no sabemos lo que estamos haciendo. El participar de la cena del Señor es una celebración gloriosa. Yo creo que es la más grande y la más maravillosa que pueda haber sobre la paz de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque para que el Señor celebrara ese pacto, tuvo que derramar su última gota de sangre para ser nuestro Dios. Para aquellos que no teníamos Dios, ahora tengamos al Dios que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Lo demás son bendiciones a participar de la cena del Señor. El verdadero significado, como lo leemos en Efesios capítulo 2, estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Ahora somos hijos de Dios Altísimo. Ahora pertenecemos al Señor porque hace un pacto por medio de derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio, usted y yo, que no teníamos Dios, ahora tenemos Dios. Al único Dios verdadero, al que hizo el cielo y la tierra, bendito sea el nombre del Señor. Ahora tenemos al Todopoderoso de nuestra parte, y no solamente lo tenemos de nuestra parte, sino lo que tenemos acá dentro de nuestro corazón, pues Él mora dentro de nosotros. No sé si me está comprendiendo. Entonces, ¿qué significa la cena del Señor? Que ahora tenemos Dios. Antes no teníamos a Dios. Había una pared que dividía y no podíamos acercarnos, porque la maldad y el pecado no nos permitía acercarnos. Estábamos sin Dios. Pero bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque Él demostró con hechos su grande amor para con nosotros. Porque siendo el mismo Señor, creador del cielo y de la tierra, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su poder y vino y se hizo en semejante de hombre para ir a la cruz del Calvario, para sellar el pacto. Y el pacto que selló es que nosotros no teníamos Dios, pero Él quería ser el Dios nuestro. Él quería ser a quien nosotros podamos clamar. Él quería ser al que nosotros pudiéramos dirigirnos. Él quería ser al que nosotros pudiéramos hablar con Él y Él nos contestara. Porque antes yo llegué a postrarme muchas veces ante los nichos,
y veía las imágenes y hablaba. Y parecía que hablaban hasta la manera que los artistas hacen. De pronto los figuras y la manera que las pintan son tan reales que hasta muchas veces dice, hasta parece que me está mirando. Pero eso nada más está acá, porque el Dios que hace el pacto con nosotros lo sella con la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Y algo precioso, porque aunque no tiene ojos, mira lo que hay acá dentro de nuestro corazón y mira lo más profundo. Y cuando tenemos la necesidad del consuelo, el Señor viene y nos consuela. El Señor viene y nos apapacha. El Señor viene y nos exhorta. El Señor viene y hace cosas maravillosas acá adentro, porque Él es nuestro Dios. Y es nuestro Dios porque pagó el precio, porque hizo un pacto con nosotros, yendo a la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el pacto que el Señor hace con Abraham es perpetuo, es para siempre. Muchos hablan de muchos pactos y han manipulado la palabra, porque dice pacta con el Señor y están hablando que darle al Señor. Y a mí la palabra del Señor no me enseña que yo tenga que darle algo para que Dios me dé algo. No, a Dios se le da por agradecimiento. A Dios se le da porque ya nos ha bendecido. Y el hombre no puede hacer pactos con Dios, porque está comprobado por la palabra del Señor que siempre rompe los pactos, queda mal, falla. Y el único que no falla es el Señor Todopoderoso. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé, pero yo estoy sintiendo algo especial en este día. Yo sé que el Señor se está gozando. Yo sé que el Señor está haciendo una obra especial en nuestras vidas. El participar de la cena del Señor. Miren, hay algo hermoso que vemos en la palabra del Señor. Vemos en la escritura que el Señor hace un pacto. Y el verso 7 es claro, porque el verso 7 nos da la razón o en qué consistía ese pacto. En Génesis capítulo 17, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti y sus generaciones, por pacto perpetuo. Y luego enseguida dice, ¿para qué? Para ser tu Dios. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Abraham: Abraham, de aquí en adelante tú no tenías a Dios, pero de aquí en adelante tienes Dios. Y nosotros estábamos sin Dios y sin consuelo en este mundo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. O sea, no sabíamos nada de pacto. Y quien nos mostró el pacto fue el mismo Señor de los cielos, porque nos los viene mostrando desde el Antiguo Testamento. El hombre ha roto los pactos. Y quiero de pronto que ojalá que Dios pueda abrir nuestro entendimiento, que no está hablando de muchos pactos, es un solo pacto, porque solamente hay un Dios, y Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. No hay muchos dioses, nada más hay un solo Dios. Por lo tanto, nada más hay un pacto, y este pacto es perpetuo. Aquí el problema no es Dios, aquí el problema son los hombres, que el Señor ha venido rectificando y ha venido insistiendo en el mismo pacto. No cambia, es el mismo pacto.
El hombre es el que ha arruinado. Para el hombre es otro pacto. Y es otro pacto porque le falló a Dios a través del tiempo. Mire, vemos en la palabra del Señor que el pacto que Dios está haciendo con Abraham es el de ser el Dios de Abraham. ¿Va conmigo aquí? Es el de ser el Dios de Abraham. Ahora, quiero que por favor vaya a Éxodo capítulo 2 y leamos por la palabra, y usted me dice si este es otro pacto diferente o es el mismo pacto de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que nos enseña la palabra. Éxodo capítulo 2. Me dice un amén cuando lo tenga. Éxodo capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Éxodo capítulo 2. Vamos por favor al verso 23. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 23? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24, ¿qué dice? Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel había invalidado el pacto. Por 430 años estuvieron bajo la esclavitud de los egipcios. Y lo que ellos estaban viviendo no es otra cosa sino consecuencias a la desobediencia, apartarse. Le dijeron a Dios, nosotros podemos, aquí de aquí en adelante. Hicieron a Dios a un lado, pero es el hombre quien hizo a un lado el pacto, quien rompió el pacto. ¿Y cuál era el pacto? Es que él iba a ser el Dios de su descendencia y de sus generaciones. Por eso cuando Jacob iba de pronto huyendo de su hermano por allá, y cuando de pronto se sintió que estaba solo, pensó que estaba solo, pero había una promesa, y la promesa es que él, Dios, era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y que de pronto lo cubría el pacto. Y cuando se sintió abandonado y solo y perseguido, ahí le apareció una visión en noche, y vio que el Señor le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios tuyo, Jacob. Y ahí el Señor vuelve a hacerle mención, y se da cuenta Jacob que él no estaba solo. Ahí es donde propuso en el corazón que si el Señor lo bendecía, de todo lo que le diera iba a apartar el 10%. ¿Por qué? Porque Dios estaba siendo presente. Dios estaba cumpliendo con la promesa, con el pacto que había hecho con Abraham. Y ese Dios todavía sigue cumpliendo su palabra, porque el pacto es perpetuo, porque el pacto es para siempre. Y nosotros que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos, ahora somos partícipes. Y mire qué precioso, ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque Él hizo un pacto con nosotros. ¿Cómo hizo el pacto? Fue a la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre, y nos deja establecido que una manera de recordar, hermano, el que participemos constantemente. De pronto yo creo que deberíamos participar todos los días si fuera posible. ¿Pero qué? Porque es necesario que el hombre se dé cuenta que tiene un Dios todopoderoso, no solamente a los 8 días, que tiene un Dios todopoderoso, que es los lunes, los martes, los miércoles,
miércoles, que todos los días de la semana tiene un Dios que murió por él y lo selló en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Ese es el verdadero significado de la cena del Señor. No sé si me está comprendiendo. Lo demás son bendiciones a participar. Porque el que participemos todos juntos es convivir, es estar en esa unión que Dios provoca. El recordarlo es algo que tenemos que hacer, que no se nos olvide. Que no se nos olvide, que hermano Marcos, que no se nos olvide que tenemos Dios. Por eso es importante. Porque no me va a decir que no se olvida de Dios en vez. Nos viene un problema y en medio del problema, yo lo digo por experiencia, no porque sepa algo. Les he testificado de mi hija Wendy. Cuando la encontré tirada en la cama muerta, yo no me acordé de Dios. Me acordé que había hospitales. Me acordé que estaba el 911 para llamar. Le dije, pero si le llamo se van a tardar, mejor yo voy y la llevo directamente. Pero ahí es donde aparece Dios. Cuando uno no se acuerda de Dios, Él se acuerda que tiene un pacto con nosotros. Y el pacto que hizo Él es que ahora somos sus hijos y que tiene una responsabilidad para con nosotros, porque Él es nuestro Dios. Él es el que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es el que nos puede ayudar en las tribulaciones. Es el que nos puede sacar en medio del problema hacia adelante. Es el que siempre está ahí cuando más lo necesitamos. La mano de Dios se aparece porque Él hizo un pacto con nosotros, y el pacto que hizo es que ahora tenemos a un Dios. Ahora tenemos al Todopoderoso de nuestra parte, cuidando y protegiendo de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. No quiero que te quedes en el aire. Me gusta que la palabra del Señor sea clara. Ve por favor a Jeremías capítulo 31. Aquí el Señor vemos que no es otro pacto, es el mismo pacto. El Señor se acordó de su pacto, pero ya el pueblo le había fallado. Ya estaba sin Dios. Se acordaron de Él que había un Dios. Y el Señor se acordó del pacto que hizo con Abraham. Y el Señor descendió para librar al pueblo de Israel. Y el Señor, por medio de la Pascua, que lo celebran los judíos, celebran la liberación del pueblo de Israel. Pero lo que están haciendo es celebrando que Dios está con ellos también, que siguen teniendo Dios. Nada más que como no podían acercarse, Dios vuelve a hacer un trato con esos que se habían apartado. Pero el pacto sigue siendo el mismo. No sé si me estás comprendiendo. Está renovándose con esta gente que de pronto se habían olvidado de Dios, como lo ha hecho con nosotros, que no teníamos Dios, que estábamos alejados, pero por medio del sacrificio Él hace un pacto con nosotros. Estábamos ajenos a los pactos que el Señor había hecho. Ojalá que me esté comprendiendo. No es que sean muchos pactos, porque hoy enseñan que el Dios de pactos, pero no está hablando de pronto de que de pronto Dios haga muchos pactos con la gente. No, está hablando del mismo pacto que los hombres no han podido sostener, no han podido cumplir, y por sus acciones, por su maldad,
por su falta de integridad y por tantas cosas, han quebrantado el pacto y se han apartado del Señor. Nada más que la misericordia del Señor es grande y maravillosa, porque aunque el hombre se aparte, Dios siempre está buscando ser el Dios de aquellos que acepten a Él como Señor y Salvador de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es el mismo pacto, nada más que siendo en diferentes tiempos y con diferentes personas. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, le dije, vamos a Jeremías capítulo 31, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías capítulo 31, verso 31 hacia adelante. Ahí vemos que el Señor nos muestra en su palabra que el pueblo de Israel invalidó el pacto del Señor. ¿Ya lo tiene? He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. Oiga bien, no está hablando de que es un pacto diferente. Es un nuevo contrato que está haciendo con aquellos que de pronto se habían apartado, que habían dejado a Dios. Ojalá que me esté comprendiendo. ¿Sí me está comprendiendo? No está hablando de otro pacto. Dice, haré un nuevo pacto. Pero el pacto sigue siendo el mismo. Pero está hablando de una oportunidad más a aquellos que se habían apartado, aquellos que habían quebrantado. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Óigame bien. Se recuerda que en el verso 24 de Éxodo capítulo 2 está hablando que el Señor se recuerda del pacto. ¿Y cuál era el pacto? Que Él iba a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aunque no lo dice el verso 7 así, pero ya lo dice de esta manera, porque ya se estaba cumpliendo lo de sus generaciones, de lo de su descendencia y sus generaciones. Pero este pacto es perpetuo, o sea, no cambia. Este pacto sigue siendo el mismo. El que quebranta, el que se sale fuera del pacto es el ser humano. Y ahí es donde Dios viene y da una nueva oportunidad al ser humano. Y hoy en estos días, los que no teníamos la oportunidad, los que estábamos sin Dios y sin consuelo, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, estaba sellando el pacto para que nosotros, los que no teníamos Dios, ahora tengamos al que hizo el cielo y la tierra como nuestro Dios. Ahora tengamos al omnipotente como Dios. Ahora tengamos al todopoderoso como nuestro Dios. Cuando no podíamos, Dios hace un pacto con nosotros. Pero ese es el pacto, es por la eternidad, es para siempre. ¿Sí me está comprendiendo? Y el Señor habla de un nuevo pacto. Habla porque de pronto le falló el pueblo. Una oportunidad más para el pueblo. Pero el pacto sigue siendo el mismo. Ya se lo voy a enseñar. Mire, verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué dice ahí? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Ponga atención lo que dice el verso 33. ¿Qué dice el verso 33? Oiga, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando está hablando después de aquellos días, está hablando de la venida del Señor Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Dice el Señor: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ponga atención, estos son beneficios. Él está diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo termina diciendo el verso 33? Y yo
seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿No es lo mismo? Su maldad los había apartado del Señor. Habían recibido la ley, los mandamientos, pero el mismo Señor a través del profeta Isaías: estoy hastiado de holocaustos, de lunas nuevas, de días de reposo. Los tiene hastiados mi alma. Le habían fallado a Dios. Y lo más tremendo es que la presencia del Señor se había apartado de ellos. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 33, empiezas a leer del verso 1 hacia adelante, y vas a encontrarte que el Señor le dice a Moisés: saca, lleva al pueblo, yo voy a enviar ángeles que vayan delante de ti, pero este pueblo es de dura servicio, yo no subiré con ustedes. No vaya a ser que me iré y los consuma a todos. Se habían apartado del Señor. Pero en el verso 15 Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia, como diciendo, si tú no sigues estando con nosotros, tú que eres Dios, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía quién era Dios. Moisés sabía algo precioso. ¿Cómo no iba a saber si cuando llegaba a la tienda, al tabernáculo, siempre que llegaba a la tienda y al tabernáculo tenía una cita con el único Dios verdadero, que la gente se daba cuenta que ahí estaba el Señor porque una nube descendía? Y la palabra del Señor dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor, porque el Señor estaba cumpliendo con el pacto, y el pacto era que Él iba a ser el Dios de todas sus generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Nada más que el hombre quebranta los pactos, el hombre le queda mal al Señor, y aunque el hombre le queda mal, vemos por la palabra del Señor la insistencia de que el hombre no puede vivir y no debe vivir de tal manera que hizo hasta lo imposible, y lo imposible es venir a esta tierra, descender a esta tierra, caminar como hombre, hacernos semejante a los hombres para poder de pronto dar su propia vida en rescate por nosotros, y que nosotros, los que estábamos perdidos, los que no teníamos de pronto un futuro, los que estábamos condenados a la condenación eterna, al lago de fuego, pudiéramos tener a alguien que tuviera el poder de sacarnos del mismo infierno y hacernos sus hijos. Pues pudiéramos tener a alguien que fuera nuestro Dios y que viera por nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. La cena del Señor no es cualquier cosa, hermanos. Es algo bien importante. Es decirle al mundo entero y decirnos a nosotros mismos que tenemos Dios. Cuando estábamos lejos, cuando el tiempo de nuestra existencia marcaba la condenación eterna y el estar por una eternidad en el lago de fuego, el Señor vino y tomó nuestro lugar, y con su sangre preciosa llevó todas nuestras iniquidades, llevó todas nuestras maldades, nos libró de la misma muerte, porque Él es Dios y ahora es nuestro Dios, ahora es nuestro Dios, ahora es nuestro Señor, ahora es el Todopoderoso para nosotros. Qué precioso es la palabra del Señor. Verso 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
¿Verdad que no dice que el Señor invalidó el pacto? Sino que dice, porque ellos rompieron el contrato que Dios tenía, no Dios. Por eso el pacto sigue siendo el mismo. Pero como el hombre rompió el contrato, como el hombre rompió el pacto de la parte del hombre, el Señor tiene que de nuevo tratar con el hombre. Pero no es que sea un pacto diferente, porque sigue siendo el mismo. No cambia. Lo vemos en el verso 33 que dice, mire, verso 33 que estamos leyendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo termina diciendo el verso 33? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿No es lo mismo que hace con Abraham? Es que el Señor cumple su palabra. Y lo que el trato que hace con Abraham es perpetuo, es para siempre. Y aunque el hombre lo rompa, aunque el hombre lo destruya, Dios lo vuelve a hacer con el ser humano. Y usted y yo no éramos partícipes de ese pacto. Aunque decíamos que teníamos a Dios y nos inclinábamos ante muchas imágenes. Que Dios bendiga a mis hermanos católicos, no estoy hablando mal. Que Dios los bendiga mucho, porque no se les ha revelado. Porque el día que se les revele esto, hermano, el Señor mismo va a hacer una obra especial. Y yo no soy nadie para juzgar ni para decir que está bien y que está mal. Lo que sí sé es que ahora tengo un Dios todopoderoso y que soy su hijo, porque Él fue y dio y pagó el precio por mis pecados, pagó el precio por mis maldades y tomó mi lugar de castigo en la cruz de Calvario y me hizo su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que sí sé es que ahora tengo al Dios verdadero, tengo al único Dios. Si usted quiere decir, tengo al Dios de los pactos, pero no es que sean muchos pactos, porque nada más es un pacto. Que lo ha renovado con los hombres es otra cosa, porque nosotros somos los malos, pero el pacto del Señor es perpetuo, es para siempre. Y aquí no vemos que haga diferencia. Lo que le dice a Abraham, le dice al pueblo de Israel. Lo que le dice al pueblo de Israel, el tiempo que lo saca, hasta lo dice que va a renovar ese pacto. Y ese pacto es que Él quiere ser el Dios de los hombres. Y si los hombres quieren tenerlo por Dios, van a ser el pueblo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Efesios capítulo 2 y verso 12 dice que en otro tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Me va comprendiendo por qué inicié con esta escritura? Para que podamos nosotros ver por la palabra del Señor que ahora tenemos un Dios todopoderoso. El que hizo el cielo y la tierra, Él es nuestro Dios, es el todopoderoso, es nuestro Señor. Y que cada que participamos de la cena del Señor, estamos recordando que ahora tenemos Dios, que ahora no somos de pronto alguien que no tiene a Dios o huérfano. No, ahora tenemos por Padre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tenemos al Todopoderoso. Bendito sea su nombre. No sé si le está quedando claro cuál es el significado de la cena del Señor. El recordar es una bendición, hermano Juanito, preciosa. Debemos de hacerlo porque dice la palabra. Hermana Isela, el compartir todo eso está establecido en la palabra del Señor. Pero son parte de las bendiciones que recibimos por causa de ese pacto. Y cuando celebramos la cena del Señor, lo que estamos haciendo, estamos recordando siempre que no teníamos Dios y que ahora tenemos a un Dios que nos amó tanto, tanto nos amó,
que no importó que le escupieran, que no importó cuando estaba atado y lo tenían como un vil malhechor, lo golpearan y le escupieran la cara y le jalaran la barba, que fue capaz de sufrir todo eso, que no lo merecía, porque los culpables éramos nosotros, por nuestras malas actitudes, por nuestras malas acciones, por nuestra manera de pecar. Pero que el Señor no le importó nada de eso y tomó nuestro lugar, porque éramos nosotros los que teníamos que recibir ese castigo. Pero Él sabía que aún así no podía arrimarse a nosotros, o nosotros no nos podíamos arrimar a ellos, y fue necesario que Él mismo descendiera y por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos su pueblo, viene a esta tierra, derrama su sangre preciosa, y por medio de derramar su sangre preciosa estaba sellando el pacto para con nosotros los gentiles, los que no teníamos a Dios, y fue hasta la misma cruz del Calvario a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos tener al Dios de los cielos, para que nosotros pudiéramos tener al único y verdadero Dios. Si le va a dar la gloria, désela, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. Mira lo que dice. Grábese esto en su corazón, esta palabra. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, verso 28. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 26 y verso 28. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Detente, hermanito, por favor. Porque este es mi sangre del nuevo pacto. Aquí está hablando de lo que dice en Jeremías 31:33, muchos años antes, que iba a ser un nuevo pacto, y este pacto iba a ser diferente a como lo hizo con el pueblo de Israel. Muy diferente. Ya no usó a un cordero, sino que ahora Él fue el cordero que quita los pecados del mundo. Ya no son un animalito. Él mismo vino a esta tierra a entregar su propia vida en rescate por nosotros. Por eso dice la palabra, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué precioso. Y por medio de ese sacrificio, usted y yo ahora somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos salvación eterna. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no decirle gracias, Señor? Y hoy vamos a participar de la cena del Señor, pero no como otras veces. Hoy vamos a participar sabiendo lo que significa, el verdadero significado de la cena del Señor.
Y el significado es que ahora somos parte de ese pueblo precioso. El significado es que ahora tenemos a un Dios todopoderoso, al que hizo el cielo y la tierra, al que nos dio vida. Ahora Él es nuestro Dios, porque Él quiso ser nuestro Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Ahora estamos cerca de Dios. Ahora somos partícipes de los pactos. ¿Y cuál era el pacto? Que Él era el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de sus generaciones. Y nosotros no éramos de su generación, pero nos hizo sus hijos por medio del sacrificio precioso que Él hace en la cruz del Calvario. Y todo aquel que se acepte a Cristo, el sacrificio que Cristo hace en la cruz del Calvario, a Él le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Ya para concluirle, vamos a Corintios, por favor, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 26 nos dice lo que el hermano Juanito nos decía. Y del verso 17 al verso 22, lo que la hermana Isela nos mencionaba, hablando de la comunión. Y el Señor quiere que seamos un solo pueblo, hermanos. Que no haya envidias. Que cuando uno esté mal, reconozca que está mal por el bien de nosotros mismos. Y que no haya necesidad de que alguien nos diga que está mal, sino que sea el mismo Dios quien venga y nos discipline y nos exhorte. Y si alguien viene y tiene la razón de parte del Señor, que aceptemos aquello y que seamos obedientes a la preciosa palabra del Señor. ¿Saben lo que quiere Dios? Quiere que nos amemos. Quiere que seamos obedientes a Él. Y Él lo dio todo por nosotros y selló ese pacto para ser nuestro Dios con su preciosa sangre. Sangre que fue derramada para remisión de nuestros pecados. Vamos a leer el verso 23 hacia adelante. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las veces, ¿sabes? Estamos anunciando la muerte del Señor, pero la muerte del Señor significa que derramó su preciosa sangre para que nosotros fuéramos sus hijos, para que nosotros ya no estuviéramos en Dios, para que nosotros tuviéramos Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante, hermano, hermana,
que entre más frecuente hagamos o participemos de lo que Dios establece en su palabra, como es participar literalmente de la cena del Señor, pero tiene un simbolismo espiritual, es que lo hagamos, y nos conviene hacerlo. Nos conviene recordarnos todos los días y hacerlo público, que no teníamos Dios, pero que ahora tenemos Dios, y que tenemos Dios gracias a que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Ponte de pie y vamos a hablar con el Señor.